Buenos días, ya estamos a jueves en la recta final de la semana. En el vídeo de hoy hablaremos del ETF de BlackRock, así como de la nueva ley de sanciones de la Unión Europea. Para pasar a los datos macro y calendario económico, analizaré el flow de los ETF de Bitcoin. Para pasar a sumergirnos en las métricas de profundidad de mercado analizando el flujo de capital y confirmar o desmentir esa alt season. Directamente pasaremos a los mapas de liquidaciones de Bitcoin e Ethereum para el día de hoy. Tendremos en cuenta los datos del vencimiento semanal de opciones, que serán el día de mañana. Para terminar el vídeo con el análisis institucional y proyección long short para Bitcoin e Ethereum. Yo soy OneFish, esto es Trading Radio. Bienvenidos, vamos allá. El ETF de Bitcoin de BlackRock, que está rompiendo récords sin parar, ya tiene unas tendencias de 215.000 Bitcoins, con lo cual ha superado a MicroStrategy, convirtiéndose en el segundo ETF del mundo, solo superado por Grayscale, quien todavía tiene unos 400.000 Bitcoins. Así que la lucha por hacerse con el máximo supply de Bitcoin está que arde y más intensificada que nunca. ¿Conseguirá BlackRock adelantar a Grayscale? Y pasando a los temas legales que a todos nos importan, y mucho, el Parlamento Europeo incluye la confiscación de Bitcoin en su ley de sanciones. ¡Cuidado! ¡Pánico en las calles! ¡Bitcoin se va a cero! No, relax. Simplemente han presentado una propuesta de ley donde penalizan a empresas y gestores de criptoactivos, considerando como delito el no bloquear los fondos. Por ejemplo, a países como Rusia, que tienen sanciones, por citar un ejemplo de lo más actual. Con lo cual eso no quiere decir que vayan a venir a por tus criptoactivos a congelártelos. Más que nada, primero deberían ir al país donde los tengas y darles la información. Más a más deberías tener un KYC, lo que viene siendo pasar todo ese proceso de identificación con documentación. Lo dejaremos ahí. Solo añadiré que en Binx no necesitamos KYC, a no ser que movamos Fiat. Y así pasando a la página web oficial del Parlamento Europeo, lo primero que me llama la atención como ciudadano español y a su misma vez europeo, es que me parece muy bien que esté en inglés la página, pero si paso a ponerla en español, lo único que cambia son los menús. Me parece bastante triste como contribuyente pagando impuestos que no se divulgue la información, pero ya no solo en mi idioma, sino que tampoco se traduzca para la gente de Alemania, por ejemplo. Pero en cambio vemos que para los ciudadanos franceses sí que lo tienen con una rigurosa traducción a su idioma. Y así podríamos perder más tiempo mirando varios idiomas, lo cual tampoco conviene mucho, no quiero alargar el vídeo. De todos modos, si queréis profundizar un poco más en este documento oficial del Parlamento Europeo, os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que tengáis acceso fácil y rápido. Pasando a los datos macro, en el índice de miedo y codicia del mercado tradicional, estamos en 69 puntos en zona de codicia. Y en el mismo índice, pero el mercado cripto, subimos a 88 puntazos en zona de codicia extrema, viniendo de 81 puntos ayer. Para el calendario económico del día de hoy obviaremos todo esto, ya que lo importante viene en la New York Session, donde está el mayor flujo de capital y por ende el volumen. Así podemos observar que a las 13:30 UTC más 1 hora de España en el día de hoy vamos a tener datos relativos a las ventas minoristas, peticiones de subsidio por desempleo y un dato muy importante que va muy relacionado con la inflación, el IPP. Me habéis preguntado qué es el IPP. Lo explico rápido, fácil y sencillo. El IPP es el índice de precios al productor. Digamos que yo tengo una fábrica y fabrico lápices. Si a mí me cuesta más la electricidad, me cuesta más el gasoil para distribuir, me cuestan más los sueldos de mis trabajadores y las materias primas me salen más caras, todo esto se traduce en que tengo que subir precios para seguir siendo rentable. Así de sencillo. A lo cual se trasladan los precios finales de venta al público. Por lo que directamente este dato acaba influyendo en la inflación. Así que comentado lo dicho, espero volatilidad en el día de hoy, aunque viendo el IPC del día de ayer no mostró grandes sorpresas. Así que seguiré basándome en lo que importa: estructura, liquidez, capital si está entrando o saliendo,
y liquidaciones. Por el resto de los datos, nada de interés. Pasando a hablar del flujo de capital de los ETFs de Bitcoin, podemos observar que en el día de ayer Grayscale estuvo vendiendo por valor de 276,5 millones de dólares. Y aún así, seguimos teniendo a BlackRock tras ese récord del día 12, con 586,5 millones apretando el acelerador de nuevo. Y Fidelity siguiéndole cerca con 281,5 millones. Así que podemos observar que el volumen se sigue manteniendo. En el primer puesto tenemos a BlackRock con un 44,13% de volumen. Se mantiene en el segundo puesto Grayscale con un 22,26% y ostenta el tercer puesto Fidelity con 21,35%. Pasamos a hablar de la capitalización de mercado excluyendo a Bitcoin. Vemos que el dinero se sigue moviendo, vamos rompiendo máximos anteriores, como ya comenté en el análisis de ayer, el cual podrás ver al final de este vídeo arriba a la izquierda. Esperaba que bajase, confirmase la ruptura de este máximo anterior, convirtiéndolo de resistencia a soporte, lo cual ya ha sucedido. Y de momento vemos que tenemos una entrada de liquidez ascendente, aunque, como ya vengo comentando durante toda la semana, se está confirmando que esos 3.000 millones de USDT imprimidos el fin de semana pasado ya no dan más de sí. Y pasando a ver la capitalización de mercado excluyendo a Bitcoin e Ethereum, vemos más de lo mismo. En el día de ayer ya fue roto ese máximo anterior, confirmó igualmente lo que antes era una resistencia como soporte, pero vemos que el capital está entrando mucho más, con bastante más fuerza que excluyendo a Bitcoin. Por lo cual podemos sacar la conclusión de que se está desviando bastante capital a las alts. Aunque todavía no esté confirmada una alt season como tal, pero lo que es innegable es que está entrando más dinero o desviándose el dinero desde Bitcoin e Ethereum al resto del mercado cripto. Pasamos así a echarle un vistazo a la métrica que confirma o desmiente la alt season. Vemos que nos mantenemos en la zona de los 55 puntos todavía. Así que de momento no hay alt season ni Bitcoin season, para lo cual tendría que caer por debajo del punto 25 o subir del 75. No hay nada confirmado. Estamos en un rango. Para concluir, pasamos al ranking de las alts. En el primer puesto tenemos a Floki con un impresionante 716,9%. Pepe en segundo puesto con 668,2%. Y Fed muy alejado de los dos primeros. En el tercer puesto con un 285,8%. ARK mantiene el cuarto puesto. La dominancia del USDT sigue manteniéndose sin romper la zona de los 3,80-3,70%. Lo cual viene a confirmar mis sospechas. Ha llegado a este punto del cual no puede atravesar, ya que en mi humilde opinión falta liquidez en USDT. Mucho me temo que hasta que no vuelvan a imprimir no vamos a ver grandes movimientos. Pasando el mapa de liquidaciones en Bitcoin, podemos observar que ya estamos creando un buen clúster, como iba comentando y actualizando en el canal de Telegram a lo largo del día de ayer. Ya os comenté que mucho me temía que iba a tener que hacer un rango para acumular liquidez por la parte baja en forma de longs y por la parte alta en forma de shorts. A lo largo del día de hoy espero que veamos movimientos ya proyectados ayer, así que no hay mucho cambio. Hasta que no se rompa la estructura macro en temporalidad de 4 horas, esto es un rango. Me habéis comentado, es que Bitcoin ha hecho un nuevo máximo histórico. Debemos diferenciar las cosas. Cada vez que Bitcoin suba $300 más respecto al máximo histórico anterior, no es noticia. Cuando rompa los 74-75.000, sí que será un nuevo máximo histórico a tener en cuenta, ya que técnicamente hablando no cambia nada de hacer un máximo en 73.300 a 73.700. Seguimos estando estancados entre los 72 y los 74. Así pues, para concluir, podemos ver que por la parte baja, en la zona de los 72.430, ya tenemos 40 millones a liquidar, donde tenemos un clúster interesante de liquidaciones que llega hasta la base de los 72.086. Profundizando un poco más, podría llegar a la zona de los 71.700, 71.900 aproximadamente, donde todavía quedan liquidaciones de longs. Y por la parte alta, el clúster interesante empieza a partir de los 73.922 y llega con buenas liquidaciones
hasta la zona importante de los 74.400, 74.500 aproximadamente. En Ethereum podemos observar más de lo mismo, aunque todo hay que pensar que los shorts masivos en Ethereum están claudicando, ya que podemos observar que las grandes liquidaciones están del lado de los longs. Así podemos ver que tenemos grandes liquidaciones por valor de 23 millones en los 3.930 y una sucesión de liquidaciones importantes, por lo menos hasta la zona de los 3.920. A partir de ahí tenemos una sucesión de liquidaciones por valor inferior a las ya comentadas anteriormente, hasta la zona de los 3.900. Y dicha zona termina en el nivel aproximado de los 3.880. A partir de ahí decae. Por la parte alta tenemos liquidaciones en la zona de los 3.997 con 17 millones, las cuales van sucediéndose paulatinamente hasta la zona aproximada de los 4.050. Dado que hoy es jueves y es un día especial, porque mañana terminando la semana, entre las 10 y las 12 UTC+1, tendremos vencimiento de opciones semanales, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Así que en el caso de Bitcoin podemos observar que el punto de máximo dolor, el Max Pain, está en $66.000, que sería donde Deribit ganaría a la gran mayoría de posiciones. Podemos ver posiciones bastante importantes con 121 millones detrás en los 80.000. Y en los 76.000, 103 millones de dólares más. En Bitcoin tenemos un total de posicionamiento en opciones por valor de 2.223 millones. Y el ratio put-call está en 0.75 a favor total del call. Y pasando a Ethereum para el mismo vencimiento del día de mañana, vemos que el máximo dolor está en el nivel de los 3.550. Con posiciones muy fuertes al call, con 76 millones detrás en los 4.000. En los 4.100, 52 millones de dólares más. En los 4.263 millones. Y en los 4.473 millones. Y para terminar en los 4.600, cosa que dudo que alcance de hoy a mañana, decayendo 52 millones de dólares detrás. Tenemos un total de posicionamiento por valor de 1.303 millones en opciones de Ethereum. Y el ratio de put-call está con un 0.66 a favor claramente del call. Y pasamos ya directamente al análisis institucional de Ethereum en temporalidad macro de 4 horas. Podemos observar que ya ha confirmado esa ineficiencia por la parte superior en 4 horas. Su parte alta, los 4.040,38. Su parte baja, los 4.022,5. Todo esto ya os lo iba actualizando a lo largo del día de ayer en el canal de Telegram, al cual os animo que os unáis a través del enlace que tenéis en la descripción de este y cualquiera de los vídeos. Así tendréis acceso a todas las actualizaciones de los análisis diarios de YouTube. Por la parte baja vemos que seguimos manteniendo esa ineficiencia en 4 horas que ya fue mitigada parcialmente en este punto, la cual sigue comprendida entre su parte alta, los 3.714, y su parte inferior, los 3.591,36. Así que Ethereum en toda esta parte superior ya está mostrando debilidad. Por la parte superior seguimos teniendo los objetivos de la parte inferior de esta ineficiencia en 4 horas, lo cual vendría a ser el nivel de los 4.233,02. Y su parte superior, objetivo a mitigar, los 4.273,5. Pero aquí en macro ya podemos ver claramente que tenemos una base de un rango en la zona de los 3.870 aproximadamente, un punto intermedio de dicho rango, que es donde está ahora mismo, en la zona de los 3.950 y una parte superior en la zona de los 4.050 aproximadamente, ya que toda subida que pasa de ese nivel tiene gran absorción y vuelve a reingresar. Pasando a temporalidad micro de 15 minutos, observamos ese rango que ya os comentaba en el canal de Telegram a lo largo del día de ayer. Todo esto, por lo menos hasta que no muestre gran volumen, lo único que dice es que está consolidando toda esta zona de aquí en forma de un rango. Todos estos niveles superiores y estos niveles inferiores, donde se confirmó un soporte y resistencia, ya comentado en el vídeo de ayer. Así que de momento, entre ineficiencias,
a no ser que entre mucho volumen, son shorts en la parte alta, buscando la parte inferior del rango de los 3.950 aproximadamente, si bajase con volumen y rompiese dicho nivel, yendo al punto de equilibrio en una hora, lo cual vienen a ser las zonas de los 3.900 aproximadamente, incluyendo los niveles superior e inferior de la ineficiencia en 15 minutos, los cuales son su parte alta, los 3.919,54, y su parte baja, los 3.896,67. Pero cuidado con buscar aquí la entrada prematura a un long. No entraría sin confirmación antes, como viene siendo esto de aquí. Gran absorción por la parte baja, entrada de volumen en una vela con un cuerpo inmenso y una mecha muy pequeña, hasta que rompe este máximo anterior a vela cerrada de 15 minutos. Y ahí sí, o esperar un test del máximo roto, confirmando como soporte lo que antes era resistencia, para entrar y marcharnos con el precio. O entrar directamente en el punto de la vela cerrada que ha roto el máximo anterior. Eso es la confirmación. Debemos tener en cuenta que en el primer caso corremos el riesgo de que se vaya el precio y no vuelva a testear. En este caso podéis ver que lo hizo más tarde aquí. En el caso de entrar a vela cerrada en la parte superior, debemos tener en cuenta que vamos a ver números rojos. Mientras todo el argumento del análisis y el planteamiento de la operativa y sobre todo la gestión de riesgo sea buena y se siga rajatabla, no hay que sufrir por ver números rojos. Al final veis, como si hubiésemos entrado aquí, veríamos números rojos y a partir de ahí se da la vuelta y take profit cazado. Todo esto es puro price action. Estoy trabajando en una serie de vídeos formativos donde podréis entender todos estos conceptos. Cómo funcionan los mercados. Cuáles son las mentiras que te han contado y cuáles son las verdades de los mercados. ¿Por qué se mueven las cotizaciones en los activos? ¿Cómo saber a dónde se van a mover? ¿Quiénes los mueven? ¿Por qué y para qué? ¿Qué es el price action, el volumen, el order flow y muchas cosas más? Previsiblemente para la semana que viene empezaré a estrenar la nueva serie de vídeos comentados. Así que yendo al turrón y volviendo al análisis, como os decía, cuidado con entrar prematuramente en un long aquí pensando que esta ineficiencia va a funcionar y el precio va a pivotar dando un movimiento de reversión fuerte como podría ser este de aquí. Porque tenemos que tener en cuenta que hay diferentes argumentos. Tenemos argumentos técnicos débiles y argumentos técnicos consistentes, que les llamo yo. Esto es un argumento técnico consistente. Liquidez en 4 horas, presión bajista. Solapada con más liquidez en 1 hora, bajista. Esto es un argumento débil. Liquidez con presión alcista en temporalidad micro de 15 minutos. Para lo cual solo sirve para el scalp en temporalidad inferior a 15 minutos. Así que esto es un argumento consistente y esto es un argumento débil. Cuidado con entrar aquí prematuramente, como comentaba antes, ya que este argumento es mucho más consistente. Y sí, aquí podría rebotar, pero también podría caer hasta toda esta zona, donde tenemos que tener un plan de trading claro. Es decir, si entro aquí para que no se me escape, ¿qué pasará si cae aquí? ¿Qué hago? Pues hay que tener capital fraccionado y decir, si voy a entrar en este long con $100, lo que voy a hacer es meterle aquí 30 y si cae a esta zona, le voy a meter todo el resto hasta los 100, 70, para promediar y cuando se vaya, o take profit cazado, o si cae más abruptamente, acepto pérdidas por valor de mi stop loss original y me olvido de ello. Así que después de esta pequeña charla, para que comprendáis un poco las cosas y veáis por dónde va a ir el contenido de la serie de vídeos que os he comentado hace un momento, el planteamiento es el mismo de ayer. Entrar aquí en esta zona, como ya comenté, de los 3.950 aproximadamente, 3.960, a la parte alta del rango que vienen siendo los 4.020, 4.050 y viceversa una vez que llegue a las ineficiencias esperando la reversión con take profits cortitos y stop loss por encima de las ineficiencias, lo cual vendría a ser entrar aproximadamente por donde empieza la ineficiencia o un poco más arriba. Lo más seguro es esto,
poner el stop loss por encima e ir a la base del rango. Lo cual fácilmente entra en la gestión de riesgo, ya que tenemos un ratio de riesgo-beneficio de un 2,54%. Fácil, rápido, sencillo y claro. Asimismo, buscaría el long, como ya comenté en el vídeo de ayer. Para no alargarme más, si lo quieres ver, al final de este vídeo arriba a la izquierda lo tienes disponible. Y como decía en el mapa de liquidaciones, hasta que no se rompa todo ese rango macro en 4 horas, de momento, a operar en el corto plazo. Y pasamos a Bitcoin. En el gráfico de la dominancia vemos que se mantiene en el mismo rango ya comentado en el día de ayer, con su base en la zona de los 53,60, 53,50 aproximadamente y su parte superior el 54%. Así que de momento todo va bien hasta que no veamos que cae y rompe por aquí este mínimo la dominancia de Bitcoin. No veremos una all season o movimientos importantes a la baja en Bitcoin. Y así para concluir pasamos a la temporalidad macro de 4 horas en el gráfico de Bitcoin directamente su cotización. Vemos que ya absorbió en el día de ayer, mientras estaba grabando el vídeo, parte de esta ineficiencia. Así que podemos observar fácilmente que es en 4 horas y que su parte superior se mantiene en los 71.650 y su parte inferior en 71.577,4. De momento vemos ese rango macro en 4 horas, el cual está confirmado con su parte baja en la zona de los 71.000, 71.300, su punto intermedio en la zona de los 72.300 aproximadamente y su parte superior en los 73.300, 73.500 más o menos. Para concluir pasamos a temporalidad micro de 15 minutos en Bitcoin, donde podemos ver muchísima más información que en temporalidad de 4 horas. Pero podemos ver esa base del rango en la zona de los 72.300, su punto intermedio que coincide justamente con el punto de equilibrio en 15 minutos, en la zona de los 72.700, 72.800 y su parte superior en los 73.500, 73.300. Así que dicho esto, con la proyección del día de ayer, entrar sobre esta zona cuando bajase el precio a mitigar la ineficiencia de la parte inferior en 4 horas e incluso la de 1 hora, vemos que el precio cayó, pero no llegó exactamente a lo que es el punto de entrada, rondando los 71.500, quedándose en un mínimo en la zona de los 71.650. En Bitcoin, $200 arriba o abajo ya se considera la zona de entrada, no hay que esperar que sea el precio exacto. Así que viendo toda esa absorción, ya mostró por aquí, cerrando esta vela por encima de los máximos anteriores, continuidad al alza, zona pivot y reversión. Yo no tomé la entrada, no llegó a activar mi orden limit y no la modifiqué ni entré a mercado, ya que entrando en la confirmación que estaba muy arriba, no me parece una zona interesante a trabajar un movimiento de un 1,50% aproximadamente en el precio de Bitcoin. Así que si no entra dentro de mi gestión de riesgo y proyección, simplemente desecho la operación, no la tomo y ya está. No pasa nada. Si no opero, no pierdo. Así que esperaría un movimiento como este, pero más profundo, entrando en la zona ya confirmada de compras institucionales en temporalidad de 1 hora. Zona que está comprendida en su parte máxima en los 71.500 aproximadamente y su parte inferior en los 70.500. Pero haciéndolo aquí no me da un margen para cazar un take profit y el riesgo es mayor a lo que hay que ganar. Con lo cual, la proyección sigue siendo exactamente la misma. Si te quedan dudas, ahora mismo al final del vídeo arriba a la izquierda tienes el análisis de ayer con la proyección más detallada. Así que dicho esto, terminamos hoy aquí. Seguiré actualizando en el canal de Telegram. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, activar la campanita para estar siempre a la última con el nuevo contenido. Mi gran enhorabuena a todos los take profits que estáis cazando esta semana. La verdad que la cantidad de mensajes es abrumadora y os agradezco todo el apoyo. Así que compartir el contenido por todas partes para ayudar al máximo de personas posible. Sin más me despido, nos vemos en los mercados.